Lo que sigue es un panel dedicado exclusivamente al tema de la evaluación de las políticas de educación digital. Algo ya estuvimos adelantando en el panel anterior, así que para y para seguir discutiendo más en profundidad sobre este tema, vamos a invitar a Susana Martínez Restrepo, de Colombia, a Santiago Cueto, de Perú, y a Roberto Araya, de Chile, y también a Dante Castillo, de Chile también, del laboratorio Suma, para poder compartir esta tarde con nosotros. Pueden aplaudirlos. Gracias. Bueno, al igual que la metodología del panel anterior, Dante generará unas preguntas para los invitados y después va a haber un espacio de preguntas del público, así que si quieren vayan anotando algún tema de interés o algo que quieran consultar a los panelistas para luego consultarlo al final del panel. Hasta luego. Muchas gracias, Lucas. Gracias por la invitación a los organizadores. Labor exhaustiva y un nivel de planificación realmente admirable. Bueno, vamos a partir con una primera pregunta que en realidad la respuesta se espera que sea en un minuto, que se presenten nuestros invitados. Así que partimos con Santiago. Gracias. Santiago Cueto, trabajo en GRADE, que es un centro de investigación en el Perú y, en fin, he tenido alguna experiencia sobre todo en evaluación de programas, en medición de habilidades digitales y ahora en implementación de un programa digital. Mi nombre es Susana Martínez, soy cofundadora de Core Woman, una organización que trabaja por el empoderamiento de la mujer, e investigadora de FEDesarrollo. Soy a la base... mi doctorado es en Economía de la Educación y ahora me considero economista feminista y voy a hablar bastante de género porque el tema ha estado ausente. Y gracias por la invitación. Bien, buenas tardes, soy Roberto Araya de Chile, yo soy ingeniero, doctorado en Ingeniería Eléctrica, es algo bien específico, y estoy en la Universidad de Chile a cargo del área de enseñanza-aprendizaje STEM. Bueno, muchas gracias Santiago, Susana, Roberto. Sería interesante, este es un panel sobre evaluación y sería interesante poder abrir el panel con una pregunta más bien general, digamos. Es indudable, y esta es la introducción, digamos, que la importancia de la evaluación, tanto de los programas a nivel micro o a nivel de establecimiento, como asimismo la evaluación que se hace de las políticas educativas a nivel más general, particularmente en el área de educación digital, ¿sí? Que es un área más bien novedosa y por lo tanto requiere producir y generar más evaluación de lo que se está haciendo. Respecto de la evaluación, pareciera ser que hay posiciones diferentes, uno podría decir dos grandes líneas, y sobre eso me gustaría que pudieran darme su opinión y sus comentarios respecto de cómo ha sido su experiencia respecto de la evaluación. Y estos dos elementos, o estas dos grandes corrientes, una probablemente aboga por enfoques más experimentales, enfoques que buscan medir el impacto, el efecto específico, dirían algunos el efecto causal de las intervenciones, que son muy controladas y puntuales, versus otros enfoques que tienden a ser evaluaciones más centradas en la variabilidad de los procesos, en lo que pasa en el transcurso, digamos, de las intervenciones. Como primera pregunta, ¿cómo ha sido su relación de su experiencia y su trayectoria en programas precisamente de evaluación de iniciativas en educación digital, en relación precisamente con la pregunta de la evaluación? Diría, ¿hay que repensar la evaluación como plantea el panel? ¿Con quién partimos? Susana. Bueno, yo voy a dar mi respuesta de dos formas, una general y otra después al enfoque de género. Entonces, cuando salí del doctorado, muy inocentemente creía que las evaluaciones experimentales eran la solución para todo. Y últimamente, después de que estoy implementando programas y sobre todo programas para mujeres, me he sentido un poco culpable, le estaba contando a Dante, porque muchas veces en las evaluaciones experimentales nos permiten entender si una innovación sirve o no, si es escalable, pero muchas veces
perdemos el proceso, y para eso yo creo que debemos saber cuándo se hace una evaluación experimental y cuándo miramos y fortalecemos un sistema de evaluación y monitoreo. Y lo que ahora que estoy también trabajando temas de tecnología, he aprendido mucho una metodología que se llama Lean Startup, que es básicamente hágale y mejórele, hágalo y siga mejorando, y siga mejorando, y un constante monitoreo de las políticas nos permiten no esperar un año a que salga la evaluación, porque es que me ha pasado mucho. Entonces nos contratan una millonada, se gasta un mundo de plata, nosotros llegamos a los 2 años con un reporte, ya cambió el gobierno, nadie nos escuchó. Entonces hay un tema de tiempos, hay un tema de costos, hay un tema de agilidad y hay un tema ético, que es cuando por la pureza de la evaluación de impacto dejamos de hacer mejoras en el transcurso del tiempo. Entonces yo creo que yo no diría que no hay que hacer evaluación de impacto, hay que saber cuándo sí, cuándo no, y tener en cuenta que un fuerte sistema de evaluación y monitoreo interno en las organizaciones es súper importante, y sobre todo ser muy flexibles y muy ágiles en adaptarse a los cambios constantes. Y el segundo tema es que siempre tener en cuenta que para este tema tenemos que ver las brechas digitales, y muchas veces lo que veo en las evaluaciones es que empiezan a interesarse por el tema de género, pero entonces dicen, bueno, una evaluación para mujeres de educación digital, bueno, resulta que eso no nos está dando la diferencia entre el aprendizaje de hombres y mujeres. Entonces yo diría, la respuesta es: no nos olvidemos de las experimentales, fortalezcamos su evaluación y monitoreo, repensemos la forma como estamos haciendo políticas públicas para que seamos flexibles para innovar en la marcha, y siempre introduciendo un análisis en brechas digitales. Gracias, Susana. Roberto. Bien, mi posición sobre educación es más bien optimista. Lo que veo es que mucha más gente va a la escuela, mucha más gente termina leyendo, escribiendo. En matemática en particular veo a mis hijos, están en la escuela y me sorprende lo que están aprendiendo hoy en día. De manera que veo que en general vamos bien. Pero yo creo que es necesario, también contigo, como dices tú, ensayo, error, y uno va aprendiendo. Pero hay factores muy importantes como el profesor. Y aunque uno tenga decenas de escuelas, no es claro que esté logrando producto de la estrategia que estén incorporando o sean otros efectos. En nuestro caso estuvimos por cerca de 6-7 años con muchas escuelas y nos parecía que sí. Pero curiosamente, cuando algo funcionaba y las pruebas nacionales mejoraban, los profesores de esas escuelas atribuían que eran ellos los que lograban las mejoras. En aquellas escuelas en que bajábamos, esos profesores creían que eran nosotros los culpables, ¿cierto?, que bajaran por introducir estas nuevas estrategias. Por lo tanto, está el dilema, si todos esos cambios que estamos haciendo producen o no los efectos que creemos. Y particularmente en lo que introducimos estos constantes cambios, tendemos a pensar que, porque va la mejor intención, en mucha energía, tendemos a pensar que es la causa de la mejora. Por lo tanto, cuando un par de años atrás Julián, que no lo veo, ¿dónde está? Por aquí, Julián, ¿cierto? Me propuso, oye, midamos con evaluación de impacto rigurosa experimental, después de estas cerca de 6-7 años con, digamos, cerca de centenas de escuelas. Hagamos una evaluación rigurosa experimental, si el cúmulo de todo lo que hemos hecho realmente es la causa que está detrás. Ahora, yo creo que una buena discusión, si a lo mejor los fenómenos sociales son sumamente complejos que no permiten hacer lo que otras partes de la ciencia logran hacer. Pero aquí yo me baso mucho en lo que Carl Weyman, premio Nobel de Física, le hicieron esa pregunta, hoy día dedicado también a la educación. Y él dice, la gente cree que la ciencia física todo es muy claro, y no es así, es tan complejo, hay tantos factores como las ciencias sociales, no es tan distinto. Por lo tanto, creo yo que es muy importante que además de ir ensayando y pequeñas mejoras, y en eso soy muy optimista, creo que hemos mejorado mucho, pero en algún momento también ir midiendo rigurosamente con diseños experimentales si realmente lo que creemos, ¿cierto?, tiene un efecto, y cuál es el tamaño de ese efecto. Yo creo que hoy en día más y más gente, hay un estudio del Banco Mundial que dice la cantidad de estudios experimentales que están haciendo, y en particular en países de desarrollo, y creo que eso es muy importante y que ojalá lo sigamos haciendo y podamos
medir rigurosamente si lo que estamos haciendo funciona, y eso nos va a permitir mejorar, cambiar y seguir mejorando. Gracias, Roberto. Santiago, ¿cómo ha sido tu experiencia, digamos, con el mundo de la evaluación? El ejemplo que nos acaba de contar Roberto es raro en realidad, porque si uno pregunta, a ver, ¿quieren que se debería evaluar los programas? En general la respuesta que uno encuentre, sí, todo el mundo dice que hay que evaluar los programas, es importante, qué sé yo. Pero cuando uno va y le dice, bueno, vamos a evaluar tu programa, ah, no, mejor el mío, no, ¿por qué no el del costado? Y después conversamos, ¿no es cierto? Porque, claro, hay un modelo, digamos, tradicional de la evaluación, en la cual, un poco como el emperador romano, el evaluador, digamos, viene al final y dice, bueno, el programa, ¿no es cierto?, o tuvo impacto o no tuvo impacto. Y esa es una visión que espero esté siendo trascendida ahora por unas visiones mucho más amplias, en las cuales uno tiene que preguntarse, un poco en la línea de lo que decía Susana, ¿qué cosa es lo que uno quiere saber de la evaluación? Dependiendo de en qué momento está el programa y cómo es que se piensa usar la información. ¿Es para saber el impacto? ¿Es para calcular costo-eficiencia? ¿Es en una etapa piloto tal vez del programa? Y la verdad es que no me interesa en absoluto el impacto, sino lo que quiero saber es cómo está siendo recibido por los actores, porque la actitud de las personas es muy importante. Yo quisiera ampliar lo de la perspectiva de género para hablar de equidad en general. Está siendo beneficioso para las poblaciones que tradicionalmente en América Latina han tenido menores rendimientos, o en cambio está aumentando, digamos, la distancia en los aprendizajes entre unos y otros. Yo decía que espero que esté siendo trascendida esta visión para tener una visión más compleja en la cual uno puede dar una serie de respuestas, posiblemente sobre impactos, pero también sobre qué cosa es lo que ha ocurrido en el medio. Hay estos modelos tradicionales de evaluación experimental, como decía Susana, con un grupo de control, donde uno dice, al final, mira, tu programa hizo una diferencia significativa o no. Pero cuando uno conversa con los responsables del programa, a veces no tienen muy en claro qué cosa es lo que debería ocurrir entre que uno les dé tecnología y que los estudiantes aprendan más. ¿Qué cambios deberían ocurrir en la escuela a nivel de los docentes, de los estudiantes? ¿Cuáles son los supuestos que son necesarios? Y entonces lo que hacen muchas teorías, y a mí me parece que es también, muchas evaluaciones, quiero decir, y a mí me parece que es muy relevante desarrollar teorías del cambio, que a veces, insisto, los mismos desarrolladores del programa no la tienen clara, pero en conversaciones con ellos y con revisión de la literatura se puede hacer explícita en un gráfico. Tal vez ustedes hayan visto ejemplos de este tipo de teoría de cambio. Entonces, para mí una evaluación pensada así ya le sirve a los que desarrollan el programa desde antes que se recoja incluso la data, porque los obliga a pensar cuáles son los supuestos del programa y cuáles deberían ser las diferentes etapas para ver en qué momento se va a enfocar esta evaluación, en qué momento y qué indicadores se van a recoger que le dé una idea un poco de cómo se está moviendo este programa, con el afán de mejorarlo, como han dicho los dos antes. Gracias, Santiago. No sé, Susana, si tú estás a cargo, digamos, de un proyecto, una plataforma de indicadores TICS en educación. Ahí probablemente hay una experiencia respecto a lo que la información que ya se está generando en términos de indicadores de uso, de acceso, que quizás quieras compartir esa experiencia. No sé si, yo ya estoy haciendo publicidad, no sé si vieron esto en la entrada, si no también los invito a ver en la salida. Este fue un proyecto patrocinado por el IDRC que iniciamos en Colombia con FEDesarrollo hace 3 años y ya tenemos la plataforma disponible online, y la idea era, bueno, veamos cuáles son los indicadores y las metodologías que están disponibles en la región de América Latina, y revisamos 5 países, teníamos Colombia, Perú, Chile, Uruguay y México. Revisamos también todas las evaluaciones de impacto y de resultados, y de hecho nos encontramos que hay muy pocas evaluaciones de impacto en América Latina para educación digital, entonces fue muy difícil ser tan estrictos como queríamos para revisar impacto. Entonces es una de las recomendaciones. La otra fue que encontramos muchos indicadores y metodologías para medir el acceso a TICS en infraestructura, en formación docente. De hecho, colaboramos mucho con CETIC-BER en esto. Encontramos muy algunos indicadores y metodologías para medir apropiación de TIC, que es
si la estamos usando, la periodicidad, cuánto, pero no el uso de las TIC, cómo se están usando en el salón de clase y sobre todo una diferencia si el uso es activo o pasivo. Esto fue un marco conceptual al que llegamos con el apoyo de MIT y de Vijay Kumar y básicamente es decir, bueno, si ya avanzamos en el acceso a tecnología, ya el político se tomó la foto con los niños con las tablets, la sacamos de la caja, formamos a los docentes para que sepan cómo usarla, la usamos, entonces ahora que realmente estamos repensando las prácticas pedagógicas con los estudiantes o no, y después si esas prácticas se ven reflejadas en aprendizaje y en desarrollo de competencias del siglo XXI. Entonces tenemos una batería de indicadores, 100 indicadores en donde se propone con fórmula y todo cómo se debe medir y también disponibilizamos metodologías. Ahora, algo muy importante, ya que soy encargada de hablar de tema de género además, es que proponemos que cuál es la desagregación de todos los indicadores y lo que pasa es que muchos de los indicadores y metodologías en TIC se hacen a nivel de institución educativa y a veces de docentes. Entonces hacemos mucho énfasis en que se deben desagregar por estudiantes y ver esas diferencias entre niñas y niños y de hecho en los pilotos que desarrollamos encontramos diferencias en cómo los docentes, en la percepción que los docentes tienen entre niñas y niños y el uso de la tecnología y esperamos seguir con esta investigación, pero eso puede estar relacionado a que tan pocas niñas estén estudiando STEM, que son los empleos que más se están creando, entonces vamos a tener un problema de desempleo femenino muy duro, que ya de hecho el desempleo femenino es más alto. Entonces, básicamente es una propuesta metodológica en términos de indicadores, pensando en brechas, de hecho no es solo de género, pensando en diferentes brechas socioeconómicas, geográficas. En Colombia hay una correlación entre la pobreza de regiones y grupos étnicos, entonces mirando todo esto a nivel de América Latina y bueno, a seguir hablando de esto después en las otras preguntas, pero los invito a que visiten porque está todo disponible, se llama medicionesticeducación.org. Gracias, Susana. Uno de los temas que probablemente está más asociado a la pregunta por la evaluación o al interés por la evaluación, probablemente sea el interés por escalar, el famoso escalamiento de aquellos programas que funcionan, el What Works, y cómo uno puede escalar precisamente ese tipo de intervenciones. Y ahí la pregunta que parece rondar en los que toman las decisiones dice relación más bien con amplificar precisamente hacia públicos mayores, a una escala por cierto mayor, los efectos de esos programas que son más puntuales y que están siendo desarrollados a menor escala. Desde la perspectiva, digamos, y de la experiencia que ustedes tienen, pregunto directamente a Roberto. Y las iniciativas que ustedes han desarrollado en temas de precisamente educación y tecnología, ¿es posible escalar programas y transferirlos desde un contexto de intervención a otro distinto? Los programas, por ejemplo, el que has desarrollado tú y el que evaluaron. Digamos, ¿cómo ha pensado precisamente si eso tiene impactos positivos, su posibilidad de escalar o los riesgos que están asociados a llevar ese programa a otros contextos? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, creo que es una pregunta muy importante y recién fuimos a India con Claudio, ¿cierto? Y nos sorprendieron porque la idea es cómo escalar. Y este proyecto de evaluación que hicimos en Chile fue con IDRC, nos apoyó Ben en forma muy importante. Y Ben me sugirió ir a India. Y ahí en India hay 1.200.000 escuelas, eso sí que es escalar. Entonces, otro volumen, nosotros en Chile tendremos cerca de 10.000. Hicimos algo en cerca de 50 cursos, hemos trabajado cerca de algunas decenas de escuelas y estamos pensando pasar a algunas centenas. Es el próximo paso. Yo creo que hay que ir de a poco. Creo que en nuestra experiencia, menos en Chile, yo no he mirado en el resto de América Latina, pero me imagino que debe ser algo más o menos parecido, es que alguien piensa en una buena idea y ya todo el país va en ese sentido. A lo mejor un cambio de política, ¿cierto? El próximo gobierno piensa que otra es la idea y nuevamente vamos en otro sentido. Y no se mide. Entonces creo que es muy importante primero medir una escala pequeña, pero que nos permita poder separar diferentes efectos, como el que hicimos, cerca de unas 50 escuelas o 80 escuelas, en fin, y poder terminar claramente ese efecto. Y luego pasar a una escala mayor y no ir a ciegas. Ahora, seguro que hay muchos problemas detrás, seguro, y los vamos a tener que ir enfrentando. Uno, van a bajar los efectos que logramos.
seguro, todos estamos documentados. ¿Por qué? Porque cuando son pocas nosotros teníamos muy al detalle qué pasaba en esas escuelas. Sabíamos, por ejemplo, los niños que ayudan a niñas, cuántos son los niños, estamos de cuarto grado, de cerca de 11, 12 años, prefieren las niñas llamar a una niña que la ayude y los niños un niño. Sabemos que al principio del año preferían una ayuda al profesor y no de un estudiante par. Tenemos mucha información, sabemos cómo argumentan, sabemos cómo escriben, mucha información. Sabemos cómo se revisan unos a otros, pero estamos hablando de un volumen que nos permitía monitorear eso con tecnología, pero y que en principio debería poder escalar, pero sabemos que va a ser distinto, la literatura muestra que es distinto y creemos que un enorme desafío y es un segundo paso muy importante. No tengo la solución aquí, pero creo que es un problema realmente central. Ben nos hizo ver esto y sobre todo la posibilidad también de trabajar con The Brook Institution, que tiene un Scaling Lab, ¿cierto? Que han pensado, han mirado este fenómeno y creo que es central. Es decir, que hay de a poco, pequeños cambios, uno acumula, prueba, lo prueba en un grupo relativamente reducido, donde pueda aislar efectos y después escalar. Creo que eso es muy importante hacer. Santiago, ¿cómo ha sido esa experiencia del escalamiento? Yo lo que he visto, supongo, se puede clasificar en dos tipos de modelo de tratar de escalar. Por un lado, yo he escuchado a varios ministros y he visto varios funcionarios que quieren escalar con un modelo franquicia, digamos, que es un modelo a prueba de docentes. Entonces lo que dicen es, así como hay McDonald's, digamos, no por querer hacerles propaganda, vamos a tratar de que lo que ocurre en una, ocurra en la otra y ocurra en la siguiente y ocurra en la siguiente, ¿no es cierto? Exactamente igual en todas. Que es una visión que en el fondo, y a veces justamente en tecnología digital se llena las laptops, las computadoras, las PCs con programas y se le dice, mire, ustedes en tales horas van a usar estos y lo van a copiar y qué sé yo. Que es un modelo basado en el fondo en una profunda desconfianza, ¿no? de las habilidades profesionales de los docentes, me parece a mí. Mi experiencia es que es imposible el modelo franquicia, porque los docentes no lo aceptan, los cuerpos profesionales terminan resistiéndolos, y además es inconveniente porque es ignorar, es descuidar a los cuerpos profesionales docentes, que son los que mejor saben cómo es que trabajan con las escuelas, lo cual nos lleva a la implementación de programas que siempre tienen que ser en el fondo adaptados por los cuerpos de docentes, directivos en cada localidad. Y ahí enfrenta uno muchísimos retos, ¿no? Estábamos trabajando en un programa que es una adaptación del que ha contado Roberto en Lima, muy chiquito, en pequeñas escuelas, y les estábamos diciendo a los docentes, bueno, vamos a ver si ustedes pueden implementar esto, pueden ver si es que les sirve. Y la primera reacción, y yo me pongo en sus zapatos, es ¿y por qué? ¿Y por qué yo voy a hacer esto? Si yo ya tengo mis formas de operar y los estudiantes aprenden, a mí me parece que están progresando y yo tengo años haciendo esto, ¿por qué voy a incorporar tu tecnología? Y entonces uno puede tratar de decirle, bueno, porque van a aprender más, pero en el fondo es nuestra palabra contra la experiencia de años de ellos, y entonces uno va conversando con ellos y tratando de dialogar cómo es que se puede implementar, pero no es fácil, ¿no? Hay un docente en una escuela, por ejemplo, que nos dice, yo los veo a ustedes entrar por la puerta de la escuela y me da dolor de cabeza, nos dicen. Y entonces lo que estamos tratando es encontrar formas para que no le dé dolor de cabeza y para ver si de una manera conjunta, combinada, puede adaptar, digamos, este programa y a partir de eso aprender para pensar, como decía Roberto, en una escala mayor, ¿no? Susana, en tu experiencia con comunidades, con mujeres, ¿cómo ha sido esta pregunta del escalamiento? Sí, yo pienso que lo más importante en escalar, y efectivamente muchas veces se pierde la calidad, es centrarse más en la formación docente y tener más información, y de hecho acá proponemos algunos indicadores, pero es difícil porque muchas veces miramos el docente casi que como una variable, ¿no? La formación docente, el número de años de experiencia, y a veces no captamos cierta información que es muy importante para entender el funcionamiento. Un ejemplo, a veces, por ejemplo,
cuando tenemos un piloto y hay una evaluación de impacto, entonces formamos muy bien a los docentes, digamos con un programa de educación digital y la apropiación, y en el piloto. Pero cuando vamos a escalar y ese programa ya no son 100 docentes, sino 5.000 docentes, a veces la calidad de ese tipo de formación es baja. Entonces es muy importante continuar con esa calidad y también tener en cuenta otros aspectos. Te estaba contando una historia ahorita, vengo de la frontera con el Ecuador en Colombia y estaba como evaluadora, pero también de una información de un proyecto para educación para adultos, para mujeres víctimas del conflicto armado. Y entonces el principal problema que vi era que los docentes sí tenían formación, de hecho contrataron docentes de programas técnicos y tecnológicos, pero no tenían formación en educación para adultos. Y es otra cosa, o sea, estas mujeres eran adultas de 25 a 65 años, con nivel educativo primaria y secundaria incompleta, y es completamente las prácticas pedagógicas que uno tiene que tener en cuenta con este tipo de mujeres, que además de eso vienen de arar la tierra toda la semana y están el fin de semana en formación. Entonces ahí, por ejemplo, eso es difícil de medir, como no es solamente si el docente está formado, si sigue un curso de formación, el número de años de experiencia, sino también si realmente tiene experiencia, en ese caso, experiencia pedagógica de formación con adultos. Entonces yo creo que debemos, para poder escalar, la conclusión es, debemos medir mucho más, con mucho mayor detalle, la formación docente específica de esa intervención, y en los sistemas de evaluación y monitoreo seguir constantemente viendo cómo se hace esa formación de capital humano, porque a veces nos olvidamos de la formación cuando estamos escalando o baja de calidad. Gracias. Ahí, cuando uno piensa en este tipo de comunidad, en este tipo de intervenciones, uno está pensando, y los objetivos de esas intervenciones son objetivos socialmente valorables, ¿sí? Mejorar el acceso, y las tecnologías, precisamente las tecnologías digitales, conllevan esa promesa, digamos, unos beneficios, acceso a más y mejores contenidos, personalización, entornos novedosos de interacción más ricos entre las personas, trabajo en red, etcétera, etcétera. Cuestiones que tienen que ver básicamente con realizar valores, con realizar ciertos fines que tienen que ver con, precisamente con fines socialmente valorados, reducir las inequidades. Comentaba Susana respecto de que hay una dimensión ética precisamente que está detrás de la intervención. Desde su experiencia, ¿qué está mostrando la evaluación o lo que han visto de las iniciativas que ustedes por lo menos han visto o han desarrollado? ¿Se está avanzando en mejorar precisamente los aprendizajes? ¿Los estudiantes están desarrollando esas competencias? Esas habilidades de pensamiento crítico, por ejemplo, dado que decíamos y marcábamos esta conversación al inicio de la jornada en estas habilidades del siglo XXI, está mejorando efectivamente la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico, y al final del día están efectivamente, en las evaluaciones está mostrando que hay una mejora en las oportunidades de vida de los estudiantes o de las personas en general. No sé cómo lo han visto. Santiago. Bueno, yo voy a hablar de las experiencias un poco que hemos visto en el Perú. Ya se ha dicho varias veces que provisión de equipos nada más no genera aprendizajes académicos o habilidades críticas, como dices tú, pero debo decir que en nuestra experiencia por lo menos sí generan aprendizaje en el uso de la computadora. Los niños, las niñas, los estudiantes terminan, si uno vuelve después de un mes o 2 meses, terminan, claro, con las laptops, escuchando música, grabando fotos, haciendo videos. Los docentes les piden, también este es un ejemplo de lo que implica falta de planificación pedagógica, tal vez, que copien de la pizarra, tal cual, en la laptop. Entonces esto no lleva a aprendizaje de comprensión de lectura ni de escritura, pero seguramente sí a manejar la laptop misma, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Y a mí me parece que no es, en todo caso, una habilidad despreciable, digamos, porque seguramente les puede abrir muchas puertas en el futuro, pero si lo que se propone es el aprendizaje de pensamiento crítico, habilidades intelectuales, conocimientos académicos, me parece que lo que es más promisorio son usos guiados de las computadoras. Estamos trabajando con Julián Cristiá, Elena Arias del BID en un texto para el aprendizaje de matemáticas, por ejemplo, y hay ejemplos muy interesantes de otros lados del uso de computadoras para el aprendizaje de nociones matemáticas desde
la educación inicial, ¿no? De Clemens y Sarama, dos autores, por ejemplo. ¿Qué más hemos encontrado? Hay un efecto de novedad, digamos, que se diluye con el tiempo, ¿no? Si es que uno no hace algo, y Roberto algo hablaba de esto, lo que nosotros encontramos es que si uno le da la computadora, pero en un modelo que no hay mucha guía pedagógica, la usan mucho al principio, pero cuando uno vuelve después de un tiempo, el uso de las laptops y el entusiasmo de todos por las laptops ha decrecido. Y entonces hay que pensar todo esto del modelo pedagógico, y existen muchos, por supuesto. Se han hablado de las experiencias interesantes de la Fundación Ceibal. Tal vez podamos hablar de esto con más detenimiento en otro momento. O en otro momento ahora, digo. Bien, en los próximos minutos, con las preguntas que va a hacer el público. Roberto, ¿cómo ha sido lo que has visto, digamos, en la experiencia tuya? Bueno, nosotros hemos seguido varias opciones. Voy a hablar ahora de dos. Una, siguiendo un poco dice Susana, ver qué pasa en la sala de clase. Nosotros estamos haciendo un proyecto, llevamos 10 años ya, pero usar solamente esta máquina, que tiene todo computador, es gratis, la tiene él, le graba lo que está diciendo, sube a la nube, transcribimos y vemos cómo integra conceptos. Por ejemplo, metabolismo con energía, que son dos conceptos que debería integrar, porque son más o menos lo mismo, física versus biología. Y, digamos, sin entrevistar a nadie, sin mandar una encuesta, podemos saber qué está pasando en la sala de clase y tener una percepción si que estamos logrando algo o no. Es decir, no tiene por qué ser nada muy especial, solamente usar su teléfono, y es una tremenda información muy rica de lo que realmente está pasando. La otra componente que creemos que puede ser una enorme diferencia en tecnología, más que la personalización, cosa que yo creía en eso muchos años atrás. Yo decía, y trabajé en parte en Carnegie Mellon, que son los autores, según ellos, hace 50 años, los tutores inteligentes, en que yo repetía este argumento. Tengo una máquina que sabe lo que yo entiendo y no entiendo, tanto me pone ejercicios según lo que yo necesite. Me di cuenta después, primero con mis hijos, tengo 5, los puse enfrente de la máquina, yo hice homeschooling, me di cuenta que no funcionaba así. Que el principal problema es la motivación. Y la motivación es un fenómeno social. Los niños quieren una escuela porque hay otros niños, porque hay amigos, que uno aprende con otros, y que hay mucho lo que uno aprende enseñándole a otro. Y también, tal como aquí, ¿por qué no nos juntamos todos por internet, Skype, y cada uno en su casa? Y todo este viaje para, cierto, vernos, saludarnos, tomar un café y conocernos. Parece ser muy distinta la motivación que hay detrás. Y creo que nosotros no estamos utilizando la tecnología en ese sentido. Yo creo que tiene un tremendo poder no usado, distinto a lo pensado, de lo que yo me había imaginado años atrás. ¿Y qué hacemos? Que en la escuela, por ejemplo, los niños, estamos hablando de niños de 4º grado, una vez al mes se conectan unos torneos con otros cursos similares. Y la interacción social, ver cómo están otros, como un partido de fútbol, que es más entretenido que un sudoku y más entretenido que jugar tenis. Según yo al menos, jugar es un equipo, que aunque uno tenga un Messi en su curso, no basta, tiene que ser todo el equipo. Hay algo ahí muy poderoso de motivación que cambia la dinámica completamente. La escuela normal es que cada uno tiene un grado, una nota, y eso nos hace un poco competir unos con otros y no colaborar. Yo creo que la tecnología no ha sido usada, y eso es lo que estamos explorando con Julián, con Santiago, también ver este mecanismo motivacional. Creo que hay una tremenda oportunidad ahí de conexión, unos cursos con otros, sin necesidad de sacar los cursos de una escuela a otra, pero producir esta colaboración. Otra cosa, por ejemplo, que se hacen preguntas abiertas para que lo argumenten, el profesor ve, le resume una especie de grafo, mapa conceptual que está diciendo el curso, y promueve la revisión de unos estudiantes con otros. Y promueve también que en todas sesiones 1 o 2 estudiantes son ayudantes del profesor. En lugar de que los mejores estudiantes tengan problemas o situaciones más desafiantes, más bien son ayudantes que ayudan al profesor con los compañeros. Y le decimos, donde más va a aprender ese niño es conversando, tal como estamos haciendo aquí, explicándole a los demás. Creo que mucho lo que hemos hecho en tecnología es primero repetir un modelo, y que este cambio, otra posibilidad de modelo, que no es justamente personalización, sino que es ir más a esta componente social, pueda ser
una gran diferencia, sobre todo motivacional. Es un poco lo que creo que donde deberíamos apuntar. Perfecto. Susana. Y ahí pasamos a las preguntas del público. Listo. Yo voy a responder de lo general a lo específico porque en el toolkit hicimos una revisión de evaluaciones de impacto y de resultados para ver cuál era, o sea, si realmente la introducción de tecnologías estaban o no afectando el aprendizaje o algunas competencias del siglo XXI que la verdad es que casi no las medimos, entonces ese es un problema, casi no estamos midiendo competencias del siglo XXI, sí hay temas de educación de competencias digitales, pero no de pensamiento crítico, trabajo en equipo, comunicación, entonces esa es una cosa que encontramos. La otra es que hay evidencia mixta sobre si funciona y no funciona. Entonces, en algunos casos las evaluaciones dicen que sí y en otras no, y yo creo que el secreto está en concentrarnos en este aspecto, que es de hecho nuestra propuesta de uso activo y pasivo, y uso activo es si realmente los docentes están usando la tecnología para que los estudiantes produzcan información con las tecnologías y se motiven, o si simplemente seguimos haciendo lo mismo, que fue lo que encontramos en los pilotos de Colombia. La tecnología más comúnmente usada era el video BIM, y es básicamente para proyectar una presentación de PowerPoint, y entonces usan las tabletas muchas veces para tomar notas de lo que dice el profesor con el video BIM. Entonces es repensar eso, cómo lo hacemos basado en proyectos para motivar a los estudiantes, y la medición es muy difícil. Nosotros piloteamos, pues yo soy economista y soy cuantitativa, entonces quería básicamente cuantificar una observación de clase, sean antropólogos no me ahorquen, pero yo quería que no tuviera que ser una observación antropológica de un año, sino bueno, vamos allá, 2 clases, observamos, cuantificamos. No salió como quería, pero realmente necesitamos desarrollar instrumentos, y puede ser, de pronto sí se puede mejorar ese instrumento, que es, bueno, veamos a ver cómo están interactuando los estudiantes con la tecnología, los docentes con la tecnología, si sí los están motivando, si sí se está innovando, o si seguimos haciendo lo mismo de siempre, pero con tecnologías, que en realidad pues yo creo que sí pueden haber efectos positivos le ahorramos tiempo a los profesores que reciclan las presentaciones de PowerPoint, como yo hago cuando enseño en la universidad, pero más allá de eso no estamos repensando la educación. Entonces yo creo que esa evidencia mixta, volviendo a la pregunta, que a veces sí funciona, a veces no funciona, hay una caja negra que necesitamos entender, y ahí está también la propuesta del BID del uso guiado. Entonces entendamos cómo es ese uso guiado y empecemos a entender más cómo estamos usando la tecnología y si eso está realmente ayudándonos a desarrollar competencias del siglo XXI más allá de las competencias digitales. Gracias, Susana. Bueno, vamos a abrir los últimos minutos. Lucas, estamos bien en la hora, ¿sí? ¿Cuánto tenemos? ¿10 minutos? ¿Tendremos? ¿5? 10 minutos tenemos. Perfecto. Marcelo, veo una pregunta ya. Hola. Hola. Sí. Bueno, yo solo como para suscribir al 150% lo que dijo, digamos, Susana al arranque. Me parece que el péndulo se fue demasiado hacia el otro lado y nos hemos olvidado de cosas tan obvias como la gestión, monitoreo y como mecanismos que pueden dar respuestas mucho más rápidas que una evaluación de impacto que toma mucho tiempo y que normalmente se hace en condiciones que son prácticamente irreplicables cuando uno quiere ir sistémicamente. Me parece que el péndulo se fue mucho como para ese lado, al punto que algunas instituciones al momento de evaluar la calidad como de sus proyectos solamente cuentan con un puntaje las evaluaciones de impacto y no las otras, y no los mecanismos como de monitoreo que le dan al gestor público mecanismos en el día a día como para poder mejorar continuamente políticas, y que son, por otro lado, mucho más apropiados a los ciclos políticos cortos que tenemos. En 4 años tal vez ni siquiera tenemos todavía conclusiones sobre una evaluación de impacto, mientras que
con otro tipo de evaluación que complemente, podemos tener un feedback mucho más rápido y mucho más oportuno. Ojalá que el péndulo se quede en algún lado al medio. Gracias, Marcelo. Había una pregunta acá. Hola, buenas tardes. Antes que nada quería felicitarlo por la charla, por esta entrevista que es muy interesante y muy gratificante. Y más que nada, una duda que surgió en esta charla fue el tema de la motivación y el tema de las tecnologías o como medio de políticas de evaluación, pero se ha mencionado el tema de la motivación de los chicos a la hora de hacer las evaluaciones, y la pregunta es, ¿no sería en ese sentido peligroso a la hora de estimular estas políticas digitales en función de lo que quieren, de estar constantemente motivando a los chicos, cuando deja de ser educativo y termina convirtiéndose en algo entretenido en ese sentido? Y más que nada para preguntar hasta qué punto se puede decir que estas políticas tienen que lograr esa estimulación, pero a su vez el aprendizaje. Muchísimas gracias. Roberto seguramente quiere responder Como esa yo, pregunta. sí, sí. La motivación, yo creo que yo he sido profesor por muchos años y todo tipo de estudiantes, secundarios, universitarios. Para mí mi principal problema es motivar la audiencia. Eso, si lo tengo enganchado o no, ese es el problema número uno. Ahora, si uno ve la psicología, por ejemplo, animal, cómo aprenden los animales, los perros, son unos con otros, hay un juego. Un perro más viejo le enseña uno más nuevo y hace como que muerde mentiras. El juego es como el mecanismo pedagógico natural. Y así lo aprenden no solamente los perros, muchos animales y nosotros mismos también con el juego. Y el juego social es como propio de los humanos, un equipo contra otro equipo, es como un mecanismo natural que nos interesa mejorar el sentido de pertenencia y nos colaboramos. Entonces es un mecanismo sumamente poderoso y lo podemos utilizar para, por supuesto, aprender matemáticas, que según unos psicólogos es un conocimiento biológicamente secundario. En el sentido que el primario es, por ejemplo, aprender a caminar. No es necesario motivar a un niño para aprender a caminar, quiere solo caminar. Aprender a hablar tampoco es necesario motivar a nadie. Un niño chico quiere hablar, se llaman conocimientos biológicamente primarios. Aprender nosotros decimos en Chile, a pololear, a buscar pareja, tampoco se requiere una clase de motivación. Eso es natural, a cierta edad nos interesa. Pero lo que son productos del desarrollo cultural, de la civilización, como matemáticas, fracciones, álgebra, cálculo o cosas en física, la mayoría de las personas, digamos, hay que comprimir un conocimiento acumulado de siglos en poco tiempo, y la mayoría de las personas, muchos de ellos no se motivan tan directamente. Entonces, necesitamos resolver ese problema y apelar a este mecanismo natural del juego, el juego social, el sentido de pertenencia, la colaboración, el explicarlo unos a otros. Creo que es una muy buena estrategia, y si funciona y aprende más matemáticas, conjugado con estrategias guiadas, creo que es un mecanismo muy poderoso a considerar. Y la tecnología nos permite aumentar y jugar mejor con ese mecanismo que si no lo hubiera. Es mucho más fácil. Por ejemplo, hay algunas alternativas de trabajo en equipo y una especie de torneo dentro de un curso, pero se producen problemas en la dinámica interna, porque si hay 2, 3 dentro del curso, grupos como que compiten, no es lo mismo que cuando es todo el curso que ha estado todo el año junto, y un sentido de pertenencia que es mucho más unido, y por tanto lo que vemos es que para activar ese mecanismo motivacional, que es muy poderoso, la tecnología lo puede hacer bastante bien y nos puede ayudar enormemente. Gracias, Susana. Quería complementar. Sí, por ejemplo, ¿por qué la motivación es tan importante? Ahora vemos, lo mencioné ahora, pero puedo profundizar, que
hay muy pocas mujeres estudiando carreras de STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas, etcétera, y lo que dicen los últimos estudios, un estudio a nivel global del Foro Económico Mundial, que decía la cantidad de empleos que se iban a perder en los últimos 10 a 20 años, y entonces se van a perder empleos en áreas administrativas y principal y muy feminizadas, y se van a crear en áreas de STEM. Entonces, si nosotros no trabajamos en la motivación de niñas para que desde pequeñas estén interactuando con STEM, aprendiendo a codificar, relacionándose diferente con la tecnología, pues no vamos a lograr que más mujeres escojan esas carreras. Ahora, algo interesante, era algo que conversaba con Magali, sería chévere que contara la historia. Ahí depende, bueno, hasta dónde llegamos con la motivación. A veces la motivación puede reproducir los mismos sesgos existentes de género, como un caso en el que estaban desarrollando entonces programitas de la casa y la cocina. Entonces ahí también es como, bueno, integremos a las mujeres en las tecnologías, pero no sigamos con el cuento de que tenemos que estar en la casa y ser buenas cocineras. Entonces sí es muy importante motivarlas. Y ahí hay un proceso muy importante en los sesgos de los docentes, que es algo, de hecho vamos a publicar un paper sobre este tema, porque en Colombia encontramos que hicimos un piloteando instrumentos, y entonces queríamos medir, bueno, veamos a ver si hay una diferencia entre los niños y niñas de quinto y de noveno, entre su autoconfianza con el uso de tecnologías en lenguaje de matemáticas, y veamos cuál es la percepción que tienen los docentes sobre la eficacia de esas niñas con tecnología. Entonces nuestra hipótesis era que iban a haber diferencias entre los niños de quinto y de noveno, porque hay estudios que dicen que la autoconfianza de niñas y niñas se empieza a abrir a los 13 años. Los niños tienen mayor autoconfianza que las niñas a partir de los 13 años. Y lo que encontramos fue que no había diferencia entre niños y niñas en quinto y en noveno. Ellas creían que ellas eran mejores en tecnología, en lenguaje de matemáticas, y ellos creían que ellos eran mejores en lenguaje de matemáticas. Pero lo que encontramos fue que los docentes creían que los niños eran mejores, y sobre todo las mujeres docentes. Entonces ahí la pregunta de la motivación es cómo los sesgos de los docentes, y en particular según este estudio de las mujeres docentes, pueden estar afectando, porque entonces motivan más a los niños que a las niñas con el uso de tecnologías. Entonces yo diría, sí es importante motivar, hay que saber cómo para no reproducir los sesgos de género, y hay que trabajar los mismos sesgos de los docentes para que esa motivación sea igualitaria. Gracias. Vamos con alguna otra pregunta. ¿Hay alguna? Acá, Diego. Perdón. ¿Y alguien? ¿Sí? Diego tiene una pregunta. Pues hemos escuchado mucho, ha sido muy interesante respecto a repensar la evaluación desde la perspectiva de los procesos mismos de la evaluación. Pero quería preguntarles un poco respecto a su mirada sobre los productos de la evaluación, porque me llamó la atención lo que mencionaba Santiago, de que a veces termina en como que el formato es de emperador romano, en donde hay impacto, no hay impacto, escala o no escala, y pues ahí se decide si se lanza a los leones o hacia dónde se dirige. Desde la perspectiva de los productos, de lo que genera el proceso de la evaluación, ¿ustedes han de pronto experimentado con otro tipo de formatos, otro tipo de cosas? ¿Cómo comunicar un mensaje más rico, como que muestre que el espectro es más amplio, que no es la tecnología funcionó o no funcionó, sino que hay un montón de sutilezas? No sé si me encantaría escuchar un poco al respecto. Sí, muy buen punto. Mira, claro, gran parte de lo que va a ir se supone en los famosos términos de referencia, ¿no? Pero yo, si me pusiera del otro lado, usualmente estoy más del lado de evaluador, pero si estuviera del otro lado de hacer los términos de referencia, creo que pediría en la línea de lo que tú estás diciendo desde el inicio, una participación muy cercana con el equipo de evaluadores. Pediría un plan de trabajo que se entregara bastante pronto y que incluyera cosas muy específicas, como por ejemplo el índice del informe que van a entregar, e incluso ejemplos de cuadros vacíos o las secciones que van a tener, y cómo es que estas pueden ser útiles para las personas. Ahora, claro, no hay que ser abusivos con los evaluadores también, porque de repente uno termina pidiéndole mucho más de lo que los recursos permiten o lo que se había acordado, ¿no? Pero digamos que una colaboración cercana, manteniendo la independencia de todas maneras de los evaluadores, que es muy importante,
es interesante, ¿no? Porque también ha pasado, para contar historia de horror, lo contrario, que alguna vez me han llamado alguna empresa, no diré del Estado, pero de alguna empresa, y dicen, bueno, tú vas a hacer la evaluación del programa, pero está claro que nosotros te pagamos por hacer la evaluación, y entonces ya se entiende más o menos, ¿no es cierto? Ahí se acabó la amistad, digamos, ¿no? Rápidamente, en ese caso. Claro, ahí saben, no había necesidad de término de referencia. Gracias. Eso sale. A mí lo que me ha funcionado en ese aspecto es me he vuelto muy cercana a las personas que me contratan para hacer evaluaciones. Yo creo que desde que yo implemento programas en mi fundación me he sentido muy mal, muy injusta con las evaluaciones, y pienso que esa comunicación es muy importante porque también uno se da cuenta de cosas que no se da cuando uno es completamente externo. Entonces sí hay un riesgo de pronto apegarse mucho al programa y querer que los resultados sean positivos, pero esa comunicación hace que todo fluya. Un ejemplo fue un proyecto que hicimos de empleabilidad de mujeres en Colombia, y también otra cosa es seguir que los directores de las evaluaciones sigan parte del trabajo de campo, porque a veces uno se queda en Bogotá o en otro lugar y no se entera. Y por ejemplo, lo que nos pasó es que nos dimos cuenta que parte del contenido pedagógico no le estaba llegando, era una formación de formadores, y parte del contenido pedagógico no le estaba llegando a ciudades intermedias porque los formadores tenían un nivel educativo menor. Entonces inmediatamente, de hecho antes de tener resultados, vean, esta vaina funciona para Bogotá, Cali, Cartagena y no funciona para tal y tal y tal, lancemos otros recursos digitales y avancemos, aprobaron otro, ayudamos con recursos digitales. Entonces yo creo que ya no es uno como esto sí funciona, esto no. Aquí, bueno, y para eso uno diseña efectos heterogéneos, etcétera, pero puede haber algo mucho más ágil en donde uno está interesado es que el programa funcione y no entregar mi reporte e irme. Entonces yo diría comunicación, cercanía sin que afecte la lejanía de, pues, la objetividad que uno necesita. Perfecto. Una última pregunta. Por ahí por el medio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va cercana a lo que se venía hablando recién. Mencionó Santiago el tema de que no pensar a las políticas educativas o a los programas como franquicias, sino tener en cuenta la contextualización y la adaptación de docentes o de escuelas de estos programas. Y me surgió la duda, no sé cómo lo ven ustedes, a la posibilidad de que la evaluación no solo sea una medición de impacto, como decíamos, o un chequeo para hacer cambios, sino también una posibilidad de incorporar esos aprendizajes o esas adaptaciones a la política original y de esa manera hacer algo más eficiente, eficaz, que funcione mejor. Sí, totalmente, totalmente. En esto, en la literatura también se ha identificado lo que se llaman consecuencias negativas no anticipadas. Si uno les da laptops y uno tiene una serie de fines académicos, puede ser que lo que predomine también es el uso de las redes sociales y los juegos y etcétera, que seguramente contribuirán mucho a otro tipo de desarrollo de los chicos, pero no al que uno pretende con el programa, ¿no? Y yendo a otro campo, hace unos años hicimos, por ejemplo, una evaluación de un programa de desayunos escolares y encontramos que habían mejorado en sus niveles de hemoglobina, asistencia a la escuela, incluso memoria de corto plazo, pero no mejoraban en el rendimiento. Y lo que encontramos es que por distribuir el desayuno escolar todos los días se perdía media hora de clase. En realidad tú estás, que es una consecuencia negativa no anticipada en lo que yo estaba diciendo, y lo que tú estás diciendo en realidad está yendo a algo más complejo, que es que puede ser que hayan variaciones en el modelo y que sería muy bueno capturarlas a través de cuestionarios o tal vez visitas a algunas escuelas. En esta evaluación de impacto de programa que hicimos hace unos años con Julián, hicimos 2 evaluaciones simultáneas, esta de impacto con una serie que tenía una teoría de cambio y una serie de variables en el medio, pero también una evaluación cualitativa en 6 escuelas. Entonces ese aprendizaje de ambos diseños no fue muy útil, me parece, pero es un muy buen punto. Roberto. Sí, yo creo que la Último. pregunta, Diego, es muy importante y quisiera agregar 2 comentarios. Uno que, claro, por ejemplo, nosotros el estudio que hicimos puede ser muy contextualizado en realidad particular en Chile. Por eso creo que es muy importante los trabajos que hace mi amigo Julián con Skillsbank, que por ejemplo en enseñanza guiada hay
decenas de otros estudios y hay diferentes contextualizaciones. Lo mismo está en algunas páginas del Departamento de Educación de Estados Unidos, como WordWorks Clearinghouse, que no es un estudio, son metaanálisis de muchos estudios ante muchas condiciones. Lo mismo tuvimos con Robert Slavin, ¿cierto? La semana pasada, tiene una enciclopedia de la evidencia. Entonces eso conjuga muchas condiciones distintas y ante todo eso uno puede ver la variabilidad que hay, cada uno con su propio contexto y de manera que uno puede estar más o menos seguro. En nuestro caso, 50 escuelas o cursos y muchos otros análisis similares muestran cierto patrón y eso compensa situaciones particulares que puedan existir en cada lugar. Lo segundo es que también el problema de comunicación, uno tiende a decir esto en desviaciones estándar y usar un lenguaje técnico para llegar finalmente a las escuelas, ¿cierto? Es algo que no se entiende. Y puede ser que es un esfuerzo en comunicar, directores que finalmente son los que van a implementar y tienen que comprar esto y profesores. Y esfuerzos como, por ejemplo, llevar los efectos a cuántos meses de aprendizaje extra significa esto. Creo que es sumamente importante. Hasta que la gente no lo ve así, no se da cuenta. Por ejemplo, 6 meses de aprendizaje extra significa esto después de todo un año, es mucho, es enorme. Si uno dice son 0,3 desviaciones estándar, ¿qué puede significar para la mayoría de las personas? Salvo que sea economista o, no sé, estadístico, ¿cierto? No significa nada. Por tanto, creo que es muy importante también nosotros ir ajustando el lenguaje y llevarlo a lo que sea algo significativo a esas personas que finalmente va a tomar decisiones, no solamente el ministro y sus asesores, sino que al final tenemos que llegar y convencer al profesor. Él es el que finalmente va a usar esto y él tiene que estar convencido. Gracias, Roberto. Probablemente una última reflexión antes de dar los agradecimientos respectivos es que si sumamos una capa más de complejidad, dice relación con las evaluaciones que vamos a hacer entre países, en América Latina, cómo vamos a ir comparando las realidades, cómo vamos a ir teniendo una mirada regional. Este es un evento que precisamente está pensando la evaluación, la mejora, digamos, en educación digital en los países del continente, y ahí probablemente eso agrega una serie de nuevos desafíos, digamos. Esa es una última reflexión que seguramente la podemos seguir discutiendo después. Así que agradecemos a Santiago, a Susana y a Roberto por el momento. Muchas gracias.